llamado para esta nueva dinámica en la que vamos a entrar este año. Porque es una nueva dinámica. Vamos a dar un pasito más. Vamos a dar un extra más. Y tratar de parecernos, vivir como era la iglesia primitiva que encontramos en la Biblia. Y para eso vamos a leer el primer pasaje que encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 42. Vamos ahí, por favor. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento de lo que vamos a hacer este año. Hechos 5:42. Hechos 5:42. ¿Estamos listos? ¿Ya lo encontraron? Si no, pues ahí está en la pantalla por si no lo encuentra en la Biblia. Pero si lo encuentra en la Biblia y lo puede subrayar, mucho mejor. Que lo tenga ahí claro. Amén. ¿Listos? Lo vamos a leer en la Reina Valera. Y dice, y todos los días, ¿cada cuánto? Todos los días. ¿Cada mes dice? ¿Cada 15 días? ¿Cada vez que tenían ganas? No, y todos los días. ¿Dónde? En el templo. ¿Y dónde? Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense que yo creo que al igual que yo, muchos de ustedes crecimos en una iglesia un poco fundamentalista. ¿A cuántos les tocó eso? Yo crecí en una iglesia donde muchas cosas se prohibían. Por ejemplo, ver televisión, y lo he dicho en varias ocasiones, era pecado. No teníamos televisión en casa y ver televisión era malo. Recuerdo que en una ocasión llegó un evangelista y yo era un adolescente, tendría unos 13 años, y el evangelista me miró y me dijo, ¿tú ves el Chavo del 8? Porque yo estaba viviendo con mi abuelo en esa temporada, no vivía con mi papá porque en casa no había televisión. Me quedó mirando y dijo, ¿tú ves el Chavo del 8? Y pues no podía mentir porque era el evangelista que me estaba mirando. Y le dije, pues sí. Y me dijo, pues arrepiéntete de esos pecados y de esa vida mundana que llevas. Y me sentí pecador porque estaba viendo el Chavo del 8. Y nunca se me va a olvidar porque me confrontó y me sentí yo el peor pecador del mundo porque había visto unos capítulos del Chavo del 8. Y en esos años también jugar fútbol era malo, era muestra de carnalidad. Mi padre, por ejemplo, jugaba mucho básquetbol. Mi padre, su anillo de casado que tenía unas decoraciones, está liso porque antes de convertirse jugaba básquetbol siempre. Y al momento de convertirse dijo, no, eso es carnalidad. Andar en short, hermano, era casi rayar en la prostitución. Los varones nos veían en short y decían, qué bárbaro, este hermano ya está más perdido que quién sabe qué. Las mujeres no podían ponerse aretes, collares, ni maquillarse. A algunos les debe haber tocado, no estoy exagerando. Quizás a algunos nuevos les puede parecer esto exagerado, pero no, así era. Y no ponerse pantalón eran unas mundanas. El tema de la música pagana era difícil. Yo recuerdo que teníamos unos vecinos de esos fiesteros que ponían música pagana a todo volumen. Y uno decía, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo mantengo mis oídos vírgenes de esta música tan pecadora que hay allá? Y fíjense, curiosamente, de algunas canciones antiguitas que yo me las sé, fue por mi culpa de mi vecino. Fue por culpa del vecino que ponía música todos los días a todo volumen. Nosotros no podíamos escuchar nada, ni a Juan Gabriel, no quiero imaginar qué dirían hoy aquellos de Bad Bunny y todas estas bolas de cantantes que hay hoy. Y así crecimos en una iglesia muy fundamentalista. Mucha prohibición de muchas cosas. Había cosas muy negativas como esa, porque pues se medía la santidad en función de ese tipo de cosas. Gracias a Dios, con el paso del tiempo, a algunos creyentes hemos entendido mejor a Cristo, hemos entendido mejor la palabra, y no es que nos volvimos paganos, como dicen algunos, ahora ya son paganos ustedes, ya perdieron la santidad, sino creo que hemos entendido mejor la verdadera santidad, el verdadero camino del Señor y lo que el Señor realmente nos dice que tenemos que hacer. Pero sin embargo hay algunas cosas muy buenas que extraño de ese tiempo. Y me hace preguntarme eso, si el cristianismo actual, con todas estas libertades que tenemos, ¿no? También estaremos perdiendo algunas cosas muy buenas de ese tiempo. Una de ellas era el temor a Dios. Teníamos mucho temor a Dios nosotros. Crecimos en la iglesia y el temor a Dios era muy reverente.
A veces es cierto que rayaba en el miedo, pero nuestro temor a Dios era muy grande, era muy fuerte. Y también la pasión, eso es algo que también recuerdo de esos años. Había mucha pasión por la obra del Señor, por todo. Es verdad que a veces esa pasión estaba limitada solamente a algunas cosas y nos faltaba extenderlas, pero yo recuerdo esos años de mucha pasión por la obra del Señor. Vivíamos apasionados. Y habían cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 2 veces, porque íbamos en la mañana y en la tarde. Y nadie se perdía el culto porque había una pasión por el Señor. Y eran cultos larguísimos. Sabíamos que empezaba 1 hora, pero no sabemos cuándo terminaban. Porque habían cultos de testimonios y el hermano decía, ¿quién quiere pasar a testificar? Y siempre habían 2 o 3 hermanos que pasaban todos los domingos y se llevaban media hora hablando. Así que eran cultos larguísimos, pero ahí estábamos. Nadie decía, no, me aburrieron este domingo, no voy a regresar el martes a la iglesia. No, había mucha pasión, mucho temor a Dios. Y el cristianismo de hoy se ha liberado de algunos fundamentalismos de estos, pero no debemos de perder el temor a Dios. No debemos de perder la pasión por el Señor. Ahora que entendemos mejor la palabra, ahora que entendemos mejor la obra de Cristo, debemos de mantener estos principios porque son bíblicos. Y cuando hablamos de esto, en el templo y en las casas, y lo que el Señor nos manda hacer, vemos en Hechos, que estamos leyendo Hechos, una iglesia muy apasionada. Mucho temor de Dios, pero también pasión por el Señor. Muy apasionados. ¿Cuántos de los que están aquí cuando se casaron estaban muy apasionados? ¿Nadie? ¡Wow! Es que todavía están. Excelente, muy bien. Viven apasionados. Pero esa pasión, ¿de dónde estás, mi amor? ¿Ya vienes? ¿No me has llamado en el día, por favor? ¿Ya? Esa pasión que nos envolvía, que con el paso del tiempo se puede ir perdiendo también. Y siempre tenemos que recuperar en el matrimonio nuestra pasión, amén, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro gozo por nuestra pareja. Pero pasa también en la iglesia. La iglesia de Hechos era una iglesia muy apasionada por la obra del Señor. Nada los detenía, nada los estancaba, a nadie. Ni siquiera las persecuciones que eran tan fuertes detenían la pasión de la iglesia. Ahora, quiero que analicemos un pasaje de Hechos que me gusta mucho. Y creo que nos ayuda a entender un poco esto de lo que vamos a hacer. Porque vamos a empezar este año a trabajar en las casas. Ya teníamos altar en casa, ¿se acuerdan? Nos reuníamos y orábamos. Y fue un proyecto pastoral que lanzamos de poder estar en todas las casas. Creo que no llegamos a estar en todas las casas. Porque queríamos estar ahí, orar con ustedes. Que el Señor, que a través de la comunidad pudiéramos sentir la presencia de Dios en nuestras casas. Y era un programa más hacia adentro. Pero este año vamos a trabajar hacia afuera. Vamos a abrir nuestras casas para hacer lo que dice ahí, para predicar a Jesucristo. Vamos a irnos a las casas para que tanto en el templo, aquí, como en las casas, sigamos predicando a Jesucristo. Esa es la visión de este año. Y el Señor nos ha mostrado qué cosas grandes y poderosas va a hacer con nosotros, con ustedes, con esta iglesia, porque el Señor nos ha dado promesas y créanme, si hay alguien a quien yo le creo ciegamente, es al Dios al que estoy sirviendo. Amén. Así que no me preocupa eso, no me da miedo. El Señor va a hacer cosas grandes y poderosas, pero hay que hacer eso en las casas. Vamos a tener que abrir nuestras casas o irnos a la casa de alguien y apoyar también para estar ahí. Pero en esta dinámica de la predicación y de la evangelización, hay un pasaje muy bonito ahí en Hechos y quiero que lo analicemos. Está en Hechos capítulo 16. Vamos allá, por favor. A ver, permítanme, se me movió aquí. Hechos, capítulo 16, versículos 25 en adelante. ¿Estamos ahí? El carcelero de Filipos. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Todos, ¿verdad? Pasaje muy hermoso. Y vamos a leer del versículo 25 en adelante, por favor. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Este texto tendría quizás más sentido para nosotros si dijera,
A la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando en el lobby de su casa, sentados en el sofá, ¿verdad? Estaban cantando y orando mientras tomaban un café en su casa tranquilos. Estaban orando y cantando en el Starbucks. No, resulta que estaban presos, estaban en la cárcel, estaban cantando y orando himnos al Señor. ¿Y los presos qué? ¿Y los presos qué? Los escuchaban. Es decir, estaban cantando fuerte, ¿no? Versículos anteriores dice que los metieron hasta la última celda, ya. Es decir, no estaban cantando en voz baja o diciendo, Señor, Dios está aquí, dame fuerza. No, era un canto muy fuerte y lo más seguro que eran cantos de alegría ahí en la cárcel. Seguimos leyendo. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la casa fueron sacudidos. Y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas se le soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sacó su espada y estaba a punto de matarse. Ponga atención a eso. Saca su espada y se va a matar. Ponga atención a eso, por favor, que es importante. Porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó a gran voz y le diciendo, ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, no te hagas ningún daño, no te mates, pues todos estamos aquí. Entonces él encendió la luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y sacándolos afuera le hace la pregunta de oro. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús. Muy simple, ¿verdad? Para mí este es uno de los mensajes más cortos para ganar a alguien. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ya, no dijo más. No sacó la Biblia, ¿verdad? Y le dijo, a ver, te voy a ahorita llevar desde Génesis hasta Apocalipsis para que entiendas el plan de salvación. Simplemente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, este pasaje nos muestra algunas cosas importantes que quiero que tengamos en cuenta en este año de la movilización. Vamos a predicar a Cristo, ¿eh? Vamos a abrir nuestras casas para orar por nosotros, pero principalmente para predicar a Cristo. Vamos a abrir nuestras casas para convivir, sí, para tomarnos un café, para compartir entre nosotros, para conocernos más, pero vamos a predicar a Jesucristo. No es un club social, no vamos a abrir nuestras casas para hacer pequeños mini clubs sociales donde nada más la pasemos chévere, ¿no? Nos comamos un pastelito y ya. ¿Cuándo nos vemos? La otra semana. Bueno, y ahí nos las llevemos. No. Vamos a abrir nuestras casas porque vamos a predicar a Cristo. Y en este ejercicio de predicar a Cristo, muchos se preguntan, hermano, pero yo no sé evangelizar. No he llevado un curso de evangelismo. ¿Cómo voy a predicar? Y no sabe la cantidad de personas que se acercan a mí y me dicen, ¿dónde hay un curso de evangelismo para que yo pueda predicar? Y déjeme decirle, queridos hermanos, las estadísticas dicen que la mayor parte de la gente no se convirtió porque quienes lo evangelizaron habían llevado cursos de evangelismo. Es más, piensen usted si el que le evangelizó tenía cursos de evangelismo. Lo más seguro es que no. Y este texto nos muestra algo interesante acerca de lo que debe ser la predicación, de lo que debe ser la evangelización, de lo que somos llamados nosotros a hacer. Mire bien, dice que Pablo y Silas llegan a la cárcel porque están predicando, bueno, más bien, dice el texto en los versículos anteriores, que andaban en las calles y había una mujer que estaba poseída por un espíritu malo. Y la tenían de esclavizada sus dueños para adivinar y sacar dinero. Básicamente la capitalizaban a esta mujer. Y Pablo y Silas, pasaban por ahí, la mujer se detenía y decía, hey, esos que van ahí son siervos del Dios Altísimo.
Y al día siguiente lo mismo. Y dice la Biblia que Pablo se cansó. Y dijo, ya está bien. Ok, ya, basta. En el nombre de Jesús, sal de ahí y deja libre a esa mujer. Y la mujer queda libre. Mire bien, ahí hay un milagro ya. La mujer queda libre. Los que están ahí dicen, oigan, ¿qué pasó? Ya la mujer ya no adivina, ya no tiene el espíritu malo. Así que acusan a Pablo y a Silas de revoltosos, de poner de cabeza a la ciudad. Los llevan ante los magistrados y lo acusan. Estos están trastornando aquí y están creando problemas. Y no les hicieron un juicio. No los llevaron a que se defendieran. Simplemente dijeron, ustedes son. Bueno, los azotaron, los golpearon y los metieron a la cárcel. La pregunta es, ¿cómo se porta un inocente cuando está en la cárcel? ¿Cuál es la expresión de alguien que es inocente y está en la cárcel? Es de frustración, de rabia, de coraje. Yo me imagino que cuando alguien está ahí se la pasa gritando toda la noche, ¡hey, soy inocente, es mentira! No es cierto, llámenle a tal persona, por favor revisen otra vez mi caso, no es cierto, yo no estaba ahí. Así se porta un inocente en la cárcel. Estos dos son inocentes y los meten a la cárcel. Y cuando están ahí, en lugar de gritar y decir, ¡hey, mi juicio, por favor! En lugar de que Pablo dijera, porque después lo va a sacar, pero ya mucho después, de sacar sus credenciales, sacar su pasaporte y decir, ¡hey, soy ciudadano romano, cuidado! Y ustedes no me llevaron por un justo juicio, así que van a tener problemas. ¡Hey, por favor, llámeme un abogado porque yo soy ciudadano romano! Eso Pablo pudo estar gritando toda la noche. Pero ¿sabe qué hace el apóstol Pablo? Y Silas se ponen a cantar. Se ponen a cantar y a cantar. Y aquí para mí está el punto medular del milagro. Porque cuando a veces pensamos que el carcelero de Filipos se convierte porque vio el terremoto, creo que nos quedamos muy cortos a entender la magnitud de la predicación y de la evangelización. A veces pensamos que el carcelero cuando vio el terremoto y lo que pasó y dijo, wow, aquí hay un Dios poderoso porque hizo temblar la tierra, me voy a convertir. No, creo que hay más elementos aquí. El primero es que hay dos personas inocentes a las que latigaron, a las que castigaron, a las que metieron al fondo de la cueva, pero hacen algo diferente al que hacen el resto de los presos que están ahí. Cantan y alaban a su Dios en el dolor, en la crisis, en el encierro. Estos son diferentes a todos los presos porque cantan en medio de la crisis. Dice que todos los presos los oían, porque están cantando, porque están alegres. ¿Saben por qué muchos no se convierten al evangelio de nuestros círculos cercanos? Porque nos ven más amargados que ellos. No nos ven alegres, no ven que disfrutamos la vida cristiana. No ven que ser evangélico es una de las cosas más sublimes que hay, sino dicen, para tener esa cara, déjenme acá. Ellos cantan, alaban, celebran. Fíjense que algo de lo que yo extraño también de mis primeros años o de mi iglesia fundamentalista es que nosotros teníamos a Cristo, es verdad. Amamos al Señor, pero nuestras casas eran de madera, de techo de lámina. Pero teníamos a Cristo. Y nuestras casas eran de madera. Ayer justamente estaba hablando con mi esposa, ¿no? Y mi hijo me decía, papá, ¿en qué casa viviste? Le dije, pues siempre viví en una casa de madera. Hasta que recuerdo, todo el tiempo que estuve con mis papás, la casa fue de madera, nunca fue de material. Y el techo pues era de lámina, eran casas sencillas. Teníamos a Cristo con casas de madera. Teníamos a Cristo, pero había que ir al río a sacar agua para poder hacer la vida cotidiana porque no teníamos agua potable ni teníamos todas las comodidades y los lujos. Teníamos a Cristo, pero nuestra ropa era sencilla, a veces ni siquiera teníamos para zapatos. Pero yo no recuerdo haber sido infeliz. Yo no recuerdo que en medio de todo eso haya sido un niño infeliz, frustrado, amargado, depresivo. ¿Sabe por qué?
Porque es verdad, teníamos esas cosas, pero creíamos en el fondo que teníamos lo más grande, la salvación de Cristo, y que esta vida solamente era pasajera, que estábamos aquí en camino, era el extra, era la feriecita esta vida, porque íbamos a la mejor vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplauda al Señor fuerte. Amén. Gracias a Dios. Nuestra alegría no era el tamaño de la casa, no era la marca de la ropa. Nuestra alegría es que íbamos al cielo. Nuestra alegría es que Jesús nos había salvado, nos había perdonado y nos había hecho nuevos. Esa era nuestra alegría. Vivíamos para eso. Y aquí está el punto. Al inconverso no le va a sorprender si te compraste el último auto, si tienes una casa más grande, la marca de tus zapatos, la marca de tu ropa. ¿Sabes qué sorprende al inconverso? Que a pesar de que vives en este mismo mundo donde él vive, que a pesar de que estás aquí en este planeta con todos sus problemas, las crisis económicas, las situaciones, la diferencia es que tú que tienes al Señor, cantas, celebras, vives y alabas al Señor. Eso es lo que marca la diferencia. Eso fue lo que impresionó al carcelero de Filipos cuando está ahí mirando a estos hombres que cantan en medio del dolor. Ellos dicen, esto no está bien, esto se sale de lo cotidiano. ¿Qué personajes son estos que su Dios provoca en ellos que la situación la vea de manera diferente? De manera diferente. Hace poco estaba leyendo el libro de Hechos y le decía a una persona por ahí que estaba preocupado, es un cristiano, dicen los negocios no pintan bien para el próximo año. Y yo le decía, no te preocupes, canta, alaba al Señor. Dice la Biblia que durante las plagas de Egipto, mientras en Egipto había oscuridad, los hebreos tenían luz, la luz de Dios, amén. Y nosotros cantamos y nosotros celebramos, porque en medio de la crisis nuestro Dios tiene control, amén. Nos llena de su presencia, nos sostiene y con Él avanzamos hacia adelante. Eso fue lo que le sorprendió al carcelero de Filipo. Esta gente canta en medio de la crisis. Esta gente canta en medio del dolor. Esta gente actúa de manera diferente. Queridos hermanos, repito eso. Al inconverso no le va a sorprender tu prosperidad, pero sí le va a sorprender que cantes, alabes y celebres en medio de la crisis, en medio de la necesidad. Que nada nos quite el gozo del Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Mi texto favorito, se los he dicho, es Filipenses capítulo 4, versículo 12, no el 13. Empieza en el 12. El apóstol Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Estoy contento cuando las cosas están bien y sigo contento cuando las cosas económicamente no están tan bien. Porque mi Dios es el Dios de las vacas gordas y es el Dios de las vacas flacas. Sé vivir cualquiera sea mi situación, sé estar contento, porque ahora sí, el versículo 13, porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Amén. Mi fortaleza viene del Señor. Cuando hay abundancia, estoy contento. Y cuando hay crisis, estoy contento, porque si hay alguien que no se ha ido, es Cristo de mi corazón. Amén. Él me sustenta y Él camina conmigo. Lo segundo que me llama la atención acá. El carcelero, cuando ve que se le escapan, se va a matar. ¿Por qué se quiere matar? Porque había una pena estricta para los soldados que dejaban escapar a un prisionero, y era la muerte. Si un prisionero se iba, entonces él tenía que pagar con su propia vida. ¿Han leído el pasaje cuando Pedro sale de la cárcel, que llega un ángel y saca a Pedro y lo lleva a la casa donde están todos orando? El texto dice que a esos custodios fueron ejecutados. No hay piedad. No hay piedad. No hay piedad. Se te fue un prisionero, te vamos a matar y te vamos a ejecutar.
Así que cuando éste ve que se levantan todos los prisioneros, saca la espada y dice: hasta aquí llegué. Antes que me ejecuten y que me hagan quién sabe cuántas cosas, yo mismo me voy a matar. Y va a matarse cuando el preso, cuando el prisionero, cuando el que habían azotado se acerca y le dice: hey, no hagas eso, no te hagas daño, ¿por qué te vas a matar? Mírame, aquí estamos todos, no te mates, aquí estamos todos. Creo que eso es lo segundo que impacta la vida de nuestro carcelero. ¿Por qué estos extraños se interesan honestamente por su bienestar? ¿Por qué? ¿Por qué estos extraños, que deberían estar llenos de odio contra Roma, le dicen: hey, no te hagas daño? No, por favor, no te lastimes. Míramenos, aquí estamos todos. Aquí están los otros presos. No te toques, no te hagas daño. Por favor, no te mates. Esto es raro. Su propio pueblo, sus propios jefes, su propia gente lo va a ejecutar. Pero estos extraños cuidan su vida más que su propia gente. ¿Se da cuenta de eso? Viene un extraño y bueno, yo me pregunto, ¿no? Imagínense que nosotros hubiésemos estado ahí. Y se abren las puertas y va, gloria al Señor, por fin, vámonos. Y se va a matar aquel. ¿Qué diríamos nosotros? Viste, mundano, ahora juicio de Dios sobre ti. Morirás bajo tu propia espada. ¿Cuántos diríamos eso? Pero él se encuentra con otras personas y empieza a recibir un tipo de piedad. Y a esto yo le llamo la piedad genuina. Una piedad genuina. Una preocupación real. Porque no es que van corriendo y ya, ok, ya se abrieron las puertas, vamos saliendo. Ven al que se va a matar y dicen: mire, ese pobre se va a matar, vamos, salgamos. No, de verdad les preocupa. Les preocupa su verdugo. Les preocupa quien los azotó probablemente hace unas horas. Les preocupan y ellos se van y le dicen: no te hagas daño. Y ¿sabe qué? Hasta ahorita no han predicado nada. Hasta este punto, teológicamente me refiero, no han desarrollado un sermón bíblico. Hasta este punto no han desarrollado toda su estrategia de evangelismo. Nada, no han dicho nada. Solamente cantaron en el dolor y se preocuparon genuinamente por el verdugo. Y le dijeron: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y dice que encendió la luz y comenzó a ver: sí es cierto, aquí están todos. Y no sé por qué los demás se quedaron ahí, ¿no? Pero se quedaron, porque no eran cristianos los otros, pero se quedaron todos. Y entonces él, cuando los ve todos ahí, hay algo que no encaja. Y entonces les hace la pregunta: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo como ustedes? ¿Qué puedo hacer para que yo sea salvo como ustedes son salvos? Porque yo pertenezco al Imperio Romano, porque yo soy un carcelero, pero no soy salvo. Probablemente está lleno de odios, de rencores, de infelicidad, de dramas, de un montón de cosas. No soy salvo. Estoy aquí, pero no soy salvo. Estoy atrapado, estoy encerrado, me siento en un hueco. ¿Qué puedo hacer para ser como ustedes? ¿Qué puedo hacer para ser salvado como ustedes están salvos? La salvación, yo siempre he dicho, no es un ticket nada más para llevarnos al cielo. La salvación nos empieza a cambiar desde aquí, desde ahora. La salvación es un estado nuevo que el Señor nos regala. Tanto así que el apóstol dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque ahora todas son hechas nuevas. Esa es la salvación. Y él sabe que no es salvo. Él sabe que está lleno de rencores. Y ellos le dan la clave.
Es muy simple, le dicen. Es fácil. Es tan sencillo ser salvo. Cree en el Señor Jesús. Cree en ese Galileo que crucificaron. Cree en ese que estuvo predicando. Cree en Él y vas a ver cómo no solamente vas a ser salvo tú, sino toda tu casa. Porque cuando llegues a tu casa y vean lo que está pasando en ti, todos van a abrazar el evangelio de Jesucristo. Amén. Vas a ver cómo se va a extender. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Queridos hermanos, queremos movilizarnos. Vamos a abrir casas y el próximo domingo, por favor, venga listo, porque vamos a tener unas encuestas. Usted diga, yo tengo una casa para abrir. Usted diga, mi casa está muy chiquita, pero puedo aportar, puedo ir y acompañar a mi hermano cercano. Cuenten conmigo, ahí voy a estar. Usted dice, no, tengo un patio muy bonito aquí, podemos poner unas sillas y tener un... Entonces, anótese, por favor, porque en marzo queremos empezar con este proyecto de movilización. Queremos que en las casas lleguen los nuevos carceleros, como este. Que a las casas lleguen los comandantes de policía o lleguen los policías. Queremos que no a llevarles porque hicieron ruido, sino a sentarse con ustedes. Queremos que a las casas lleguen las personas, el vecino, el amigo, el familiar, y en ese ambiente íntimo pueda verles a ustedes. Porque aquí no podemos verles a ustedes como son. Aquí no. Aquí no. Pero en las casas sí. Pero en nuestras conversaciones sí. Pero en esos lugares sí podemos ver si tenemos la alegría, el gozo, la paz del Señor. La paz del Señor. En las casas sí podemos ver. No hay nada más bonito que cuando un matrimonio visita a otro matrimonio en su casa. Aprendemos más que en 8 charlas de matrimonios, que también, obviamente. Pero cuando vemos cómo el esposo en la casa trata a la esposa, cómo la mira, los gestos, aprendemos. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. A mí me daba tanta risa un episodio de La Familia Peluche. No sé si lo vieron. ¿Cómo me da risa? Invitan a una familia a comer y no se ponen de acuerdo. Le dicen un momentito, le ponen una sonrisa a los invitados, un momentito. Y se meten a la cocina y dicen, estoy diciendo que no. Y los invitados, y ya salen de la cocina y dicen, así como íbamos, pásale mi amor, siéntate. Ahí se ve, ahí se escucha. En nuestra casa somos nosotros. Y es el mejor lugar para mostrar lo que Dios está haciendo en nosotros. Es el mejor lugar para dar testimonio de lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, lo que el Señor ha hecho en nuestra familia, lo que el Señor está haciendo en nuestros hijos, lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Es el mejor lugar, porque en casa somos nosotros. Y termino acá. Yo siempre doy testimonio de mi padre porque lo honro, lo amo y lo admiro como un hombre de Dios. Y les dije, no teníamos quizás zapatos, vivíamos en casas así, pero mi papá siempre fue feliz. Siempre fue feliz. Siempre era feliz. Cantaba en las mañanas. Mi mamá siempre fue feliz con el evangelio de Jesucristo. Y yo crecí viendo eso. Yo crecí viendo eso. Yo crecí viendo el poder del evangelio. A pesar de que iba a las campañas, a pesar de que vi milagros en campañas, pero no hay nada que me sostenga más aquí que ver a mis padres viviendo el evangelio del Señor. Que verlos en casa, en la cotidianidad, en cómo se trataban, en cómo se llevaban, en cómo resolvían los problemas. Para los que no han escuchado, les decía alguna vez, hubo una tensión fuerte en la casa, la única que yo recuerdo, que vi a mis padres discutiendo fuertemente como nunca antes. Yo ya era un adolescente. Y ya dije, ya no quién sabe cómo va a terminar esto. Nadie quiere ceder. No dan el brazo a torcer ninguno de los dos, como los matrimonios de aquí sabrán.
Y yo dije, no sé cómo va a terminar esto. No sé cómo se va a solucionar ya este problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a ir a terapia o qué van a hacer? Y en eso mi papá dijo, está bien, llegamos a un punto en que no podemos solucionarlo, vamos a orar. Pónganse aquí en la sala y vamos a orar. Necesitamos que el Señor tome el control de nuestro carácter, de nuestras emociones y nos aclare la mente. Ay, Dios mío, como todos estábamos peleando, todos entramos a esa oración arrastrando los pies, pero como teníamos que orar y el Señor que nos estaba convocando, nadie dijo no. Nadie dijo no. Ni modo, es el Señor, tenemos que ir, es la autoridad máxima. Y ahí, regañadientes, nos pusimos en el centro. Y mi papá empezó a orar y todos nosotros. ¿Okay? Y después de varios minutos, todos comenzamos a orar, a llorar y a pedirnos perdón, porque había entrado el Señor en escena, porque había llegado nuestro Dios que nos ama, que nos corrige, que nos transforma, que nos cambia. Había llegado la presencia de Dios a corregir, a cambiar. Amén. En la casa es donde usted muestra a los demás lo que el Señor está haciendo con usted. Puesto de pie, por favor. Gracias, Señor.